El tema de hoy corresponde al embarazo prolongado, recordando de que consideramos una gestación de término, aquella gestación que se extiende desde las 37 semanas hasta las 41 semanas y 6 días. Pasado este periodo, entramos a lo que es el cuadro denominado embarazo prolongado o embarazo postérmino. Y es el tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de este capítulo. Entonces, ¿a qué denominamos un embarazo prolongado? Se denomina embarazo prolongado postérmino aquella gestación, ¿no?, cuya duración ha sobrepasado las 41 semanas y 6 días, es decir, los 293 días. Esto calculado desde el primer día de la fecha de la última menstruación. Esta definición la vamos a enmarcar en relación a la FIGO. Sin embargo, ¿no?, cuando valoramos la incidencia de este cuadro, tenemos que considerar que en términos generales cerca del 10% de los nacimientos corresponden a un embarazo postérmino, pero esto puede variar de acuerdo al método que utilicemos para poder realizar el cálculo en cuanto a las semanas del embarazo. Cuando se utiliza la fecha de última menstruación, ¿no?, el primer día de sangrado del último ciclo menstrual que la paciente presentó, la incidencia más o menos coincide en el 7.5%. Pero si utilizamos la ecografía del primer trimestre, que hoy en día es el método no más adecuado para poder realizar el cálculo de la edad gestacional, al tener un menor margen de error, corresponde al 2.5%. Es decir, si calculamos las semanas de embarazo por la ecografía del primer trimestre, se observa que existe menor incidencia en cuanto a este diagnóstico, ¿no? 2.5%. Si combinamos ambos métodos, la ecografía del primer trimestre más la fecha de última menstruación para calcular las semanas del embarazo, tenemos que disminuye aún más, ¿no? Cerca del 1% de los nacimientos van a corresponder a un embarazo postérmino o un embarazo prolongado. En cuanto a la etiología del embarazo postérmino, es desconocida, ¿no? Sin embargo, debemos considerar que tenga que existir un factor o varios factores, hoy en día se considera que puede ser multifactorial, donde se va a interferir en los diferentes procesos que interfieren en el determinismo del inicio del trabajo de parto. Y en el inicio del trabajo de parto se puede considerar, ¿no es cierto?, la participación tanto materna como fetal, y es por eso que tenemos que considerar que puede existir alguna alteración, tanto en el feto, como por ejemplo, que pueda existir alguna alteración en el desarrollo, ¿no?, pulmonar, renal, como también a nivel cerebral, ¿no? Se ha vinculado que el cortisol fetal participa en el inicio de un trabajo de parto, ¿no?, y que este parto se pueda producir dentro del periodo denominado de término. Pero para que no se produzca este nacimiento tendría que haber alguna alteración en las estructuras, ¿no?, o en diferentes aspectos que inician el trabajo de parto. Y es así que se puede relacionar en el feto, ¿no?, anomalías o la falta de madurez a nivel cerebral, a nivel pulmonar y renal, o que interfieran en el eje hipotálamo-hipófisis, o una falta de producción del cortisol, por ejemplo, a nivel de las glándulas suprarrenales del feto. Pero también se va a relacionar que la placenta pueda tener alguna alteración en cuanto a su funcionamiento, o la propia madre, ¿no es cierto?, que pueda presentar algún factor que no permita los cambios de madurez cervical, ¿no?, o que se vaya alterando pues la función en cuanto al inicio de un trabajo de parto, considerando estos tres aspectos importantes, ¿no?, que puede ser el feto, puede estar en la madre, o puede estar también a nivel de la placenta la falta de el inicio del trabajo del parto en una etapa denominada como embarazo de término. Entonces existen varios factores de riesgo que tenemos que considerarlos, y ahí vienen las anomalías de tipo congénito que pueden comprometer el desarrollo cerebral. Ahí tenemos lo que es la anencefalia, lo que es la hidrocefalia. Tenemos que considerar esa falta de funcionamiento o alteración del funcionamiento placentario, donde vamos a encontrar que hay una disminución de la sulfatasa placentaria, ¿no? Un factor hereditario, se ha visto pacientes
que puedan tener, ¿no es cierto?, ese antecedente de tener asociado el embarazo postérmino en la línea genética, ¿no?, que habría que considerar. Y obviamente alteraciones en el propio desarrollo fetal, como habíamos visto, que puedan, ¿no es cierto?, vincularse a una falta de producción del cortisol, por ejemplo, y eso estaría en relación a un componente de tipo fetal en cuanto al inicio del trabajo de parto. La falta de madurez del cervix, que el cuello no se desblandezca, no tenga esos cambios propios que se van dando en el último trimestre hacia la etapa de término para permitir el inicio del parto con la dilatación y el borramiento correspondiente. Entonces, vamos a entrar a la descripción bastante puntual de qué cambios se van a producir, ¿no?, en una gestación que ha cumplido y ha excedido las 42 semanas. Primero, vamos a empezar describiendo los cambios que se puedan dar a nivel placentario. Se ha observado en la placenta de embarazos postérmino de que esta muestra un menor diámetro, una menor longitud a nivel de las vellosidades coriales, donde se puede observar zonas de necrosis de tipo fibrinoide, ¿no?, que de cierta manera va a ir alterando la estructura con la presencia de aterosis, ¿no?, a nivel de los vasos de tipo corial y vasos deciduales. Por tanto, estamos viendo que va a haber un compromiso, una reducción del flujo útero-placentario. Ahora bien, vamos a encontrar también la presencia de zonas de infartos hemorrágicos, ¿no?, donde puede provocar el depósito de calcio a nivel de cotiledones. Vamos a encontrar cotiledones que puedan mostrar zonas de calcificación, por ejemplo, ¿no?, o zonas de infarto de tipo hemorrágico que también tendríamos que evidenciar a nivel de la exploración o la estructura de la placenta, ¿no? Ahora bien, esos infartos se pueden observar en alrededor de un 10 o 25% en las placentas de un embarazo de término, pero se puede observar en un mayor porcentaje, ¿no es cierto?, en las gestaciones prolongadas o embarazos postérminos, ¿no?, donde el 60 al 80% va a tener, ¿no?, estas zonas de calcificación o cotiledones infartados, ¿no es cierto?, que tendría que observarse al examen macroscópico de la placenta. De igual manera, vamos a considerar, ¿no?, que en el líquido amniótico podemos observar también cambios. Hacia el término, alrededor de las 38 semanas, ¿no?, vamos a encontrar que el volumen del líquido amniótico es alrededor de 1 litro y va a ir disminuyendo. Y cuando estamos a término, un embarazo de 40 semanas, la cantidad de líquido amniótico oscila más o menos entre los 800 ml. Ahora, a medida que va pasando la gestación, en cuanto a las semanas, va a ir disminuyendo la cantidad de líquido amniótico. Y es así que vamos a observar que en un embarazo postérmino es común encontrar el oligoamnios, ¿no?, es decir, la disminución del volumen del líquido amniótico, donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, de que en volumen puede ser incluso menor a los 400 ml, ¿no? 400 ml en la mayoría de los embarazos postérmicos. Esto es muy importante establecer a la hora, ¿no es cierto?, de pedir una evaluación ecográfica y poder evaluar lo que corresponde al índice de líquido amniótico, el ILA, en el cual el ecografista, ¿no es cierto?, como habíamos explicado antes, va a dividir el abdomen en 4 cuadrantes y va a medir el bolsillo de mayor colección en cada uno de los cuadrantes. Y de esta manera tener un valor que me permita estimar este índice, ¿no?, en cuanto a la cantidad de líquido amniótico. El ILA, entonces, podemos considerar que está disminuido, ¿no?, cuando es menor de 8, y consideramos un oligohidramnios leve cuando el ILA justamente va de 8 hasta 5. Consideramos un oligohidramnios moderado cuando el ILA va desde 5 hasta 2. Y el oligohidramnios es severo cuando
el lila es menos de 2 en cuanto a la determinación ecográfica. Ahora, ¿cómo va a afectar al embarazo? Si hay menos líquido, esto va a permitir que el feto se mueva menos, como también puede provocar que el feto cuando se mueva pueda comprimir el cordón umbilical. Y aquí vamos a encontrar entonces datos de compresión a nivel del cordón umbilical. Es muy importante entonces considerar que el líquido amniótico, ¿no?, va disminuyendo a medida que va progresando la gestación, pero que en el embarazo postérmino es muy común encontrar la disminución del volumen del líquido amniótico, como habíamos indicado, que se puede estimar mediante el cálculo ecográfico, ¿no? Recordando que el líquido amniótico se va produciendo, ¿no?, gracias a la micción del feto, y el niño va tragando y se va de esta manera produciendo el movimiento del líquido amniótico en cuanto a su producción y su absorción, ¿no? El líquido amniótico al principio es transparente, después van apareciendo grumos blanquecinos, ¿no? Y eso hay que considerar que a partir de las 32 semanas se pueden encontrar incluso fragmentos del vernix gaseoso que le dan ese aspecto lechoso, ¿no es cierto?, al líquido amniótico. Sin embargo, si el feto, ¿no?, relajara esfínteres y expulsara el meconio, va a teñirse el líquido amniótico de color verdoso, ¿no? De persistir el líquido amniótico dentro el meconio dentro del líquido amniótico puede ir adquiriendo un cambio hacia un color amarillento, que es otra característica también que tengo que considerar. Si el líquido está amarillo o verdoso, es por la presencia del meconio que se ha podido, ¿no es cierto?, liberar gracias a la relajación de los esfínteres, los esfínteres a nivel fetal. ¿Qué cambios vamos a encontrar en el feto? Vamos a encontrar que un 45% de los fetos no pueden continuar creciendo, van a aumentar de peso y esto nos va a asociar a fetos macrosómicos. Entonces, un alto porcentaje de los niños, ¿no es cierto?, va a evolucionar hacia un feto macrosómico. Sin embargo, ¿no es cierto?, tenemos que considerar también de que en un bajo porcentaje, ¿no?, un 5 a 10%, por el compromiso a nivel placentario, se puede encontrar más bien una situación opuesta, que el feto no vaya desarrollándose, que no vaya creciendo. Y encontramos justamente lo que es la restricción de crecimiento intrauterino o los niños con bajo peso para la edad gestacional. Pero esto no es lo habitual, no es lo frecuente. Lo más común observar a nivel de los fetos que han llegado a las 42 semanas o sobrepasado, justamente corresponde a la macrosomía fetal. Es decir, fetos que pesan más de los 4 kilos, Bueno, en relación a las complicaciones que podamos asociar a esta patología, consideremos de que la macrosomía entonces es una situación que podamos considerar, ¿no? La macrosomía, como habíamos indicado, es muy importante en los embarazos postérminos, Y esto va a orientar a que pueda existir complicaciones. Por ejemplo, en el momento del nacimiento, del parto, podemos encontrar, ¿no es cierto?, que el feto pueda constituirse en una desproporción cefalopélvica, ¿no?, donde el feto es más grande que la pelvis y por tanto es una indicación para cesárea. Por tanto, vamos a considerar también el aumento, ¿no es cierto?, del porcentaje de las cesáreas por el tema de la macrosomía fetal, ¿no?, entre una de las causantes. Sin embargo, también si vamos orientando hacia el parto o no se diagnosticó la macrosomía, existe la probabilidad de que no pueda provocar los desgarros a nivel del canal vaginal, de que pueda ir asociados también, ¿por qué no?, a una situación de mucho estrés para la obstetra, lo que es la distocia de hombros, donde vamos a identificar, ¿no es cierto?, que los hombros no pueden atravesar el estrecho inferior porque tienen un mayor diámetro, se van impactando y que nos permite reconocer un signo como corresponde, ¿no es cierto?, al signo de la cabeza de tortuga, donde cada pujo la cabeza va descendiendo un poco y nuevamente se va introduciendo dentro del canal del parto.
y habría que pensar que al realizar las maniobras existe la posibilidad de poder provocar una compresión a nivel del plexo braquial y en algunos casos de no resultar las maniobras que están indicadas, incluso poder requerirse la fractura de las clavículas, considerando que una vez que se expulsa la cabeza se tiene de 1 a 3 minutos para terminar la expulsión del feto para evitar una asfixia severa, que sería otra complicación que se puede observar en los fetos macrosómicos que se han complicado con la distosia de hombros. De igual manera, es muy importante recordar de que durante el trabajo de parto, ¿no es cierto? Es importante la presencia de la pérdida del bienestar fetal que se puede presentar también, ya sea por la compresión del cordón, como habíamos dicho, al haber oligohidramnios, no puede haber una compresión mayor del cordón y manifestarse clínicamente por los dips variables, es decir, ¿no? Los descensos de la frecuencia cardíaca fetal, tanto en sístole, ¿no? Durante la contracción ventricular como también durante la relajación, ¿no? Esto por compresión funicular, por compresión del cordón. Pero también podemos encontrar, ¿no? Son los DIPS 3. Podemos encontrar los DIPS 2, que corresponden a DIPS tardíos, que se puedan manifestar por un compromiso placentario. Hemos visto que la placenta va a entrar en una insuficiencia, ¿no? De aporte de nutrientes por las calcificaciones y las zonas de infarto que pueden presentar. Por tanto, en un macrosómico puedo encontrar DIPS 2 o DIPS 3. DIPS 2 por las complicaciones placentarias y los DIPS 3 por la compresión funicular, la compresión del cordón. Finalmente, llevar al feto a la pérdida del bienestar que va a inducir, ¿no es cierto?, a lo que corresponde a la intervención cesárea, ¿no? O bien, si no se identifica o reconoce, puede terminar con la asfixia perinatal o la muerte fetal in útero. Y son aspectos que tenemos que considerar. Entonces, como habíamos indicado que puede provocar, ¿no es cierto?, DIPS 2 o DIPS 1, simplemente hay que recordar que la monitorización fetal es muy importante, ¿no? Muy importante. Cuando la cabeza se comprime por las contracciones uterinas, se desencadena un reflejo vagal, lo que puede hacer que la frecuencia cardíaca del feto disminuya. Si este descenso de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? El nivel más bajo del descenso de la frecuencia cardíaca fetal coincide con el pico de la contracción del útero, nos encontramos a lo que corresponde al DIP 1. La desaceleración precoz es el DIP 1, es la imagen en espejo, que esto es un proceso normal. En cambio, cuando la contracción comienza, llega al acné, llega al pico y empieza a descender la contracción, encontramos que si la frecuencia cardíaca del feto empieza a disminuir, llegando al nivel más bajo, pasada la contracción, pasado el acné de la contracción, estamos hablando de una desaceleración tardía, que corresponde a un DIP 2, que me está orientando a un problema de tipo placentario. En cambio, cuando la desaceleración se produce de manera variable durante la contracción o después de la contracción, entonces vamos a asociar a este fenómeno como DIP 3, como una patología producto de la compresión del cordón, una distosia de tipo funicular. DIP 1, normal. DIP 2, patológico, que te orienta a un problema de tipo placentario. DIP 3, un problema patológico, que te orienta a un problema de tipo funicular. Se puede encontrar DIP 2 y DIP 3 en pacientes que tengan embarazo prolongado. Ahora bien, ¿qué es lo que entendemos como el síndrome de la posmadurez? ¿No? En un 20% de los embarazos prolongados vamos a encontrar que existe una disfunción placentaria, con un aumento del riesgo, ¿no es cierto?, de muerte al feto o que un daño que pueda ir asociado a la hipoxia, ¿no?, y a un estado de desnutrición. Y aquí es muy importante establecer 3 etapas en este síndrome. La primera etapa, vamos a encontrar que el feto se lo evidencia, ¿no?, con la piel arrugada, con la presencia de descamación, sobre todo, ¿cierto?, a nivel de la piel, a nivel de las palmas de las manos, ¿no? Hay una descamación en la piel del cuerpo del feto, pero muy marcado a nivel de las palmas, ¿no? Vamos a encontrar que el cuerpo está alargado y es delgado. En la etapa 2 vamos a encontrar lo mismo,
¿no? Pero encontramos un mayor compromiso del estado de desnutrición del feto, ¿no? Por mayor grado de disfunción de tipo placentario, ¿no? El feto está con mucho menos peso que el que debería tener para la edad del embarazo. La etapa 3 corresponde a una disfunción placentaria ya avanzada, donde vamos a encontrar la liberación de ese meconio que habíamos indicado, por tanto el feto va a estar ¿no? teñido de color amarillento o verdoso, lo mismo que la placenta, ¿no? donde ya hay un compromiso mucho mayor del feto. ¿No? Vamos a encontrar entre las complicaciones de este cuadro del embarazo posttérmino, también la probabilidad de que el niño al momento de nacer no pueda aspirar ese líquido amniótico impregnado con el meconio. No nos olvidemos que el niño en embarazo traga el líquido amniótico y orina y de esa manera va circulando. Sin embargo, si el niño libera el meconio dentro del útero, el líquido amniótico se va a teñir de color verdoso, hemos indicado, ¿no? Y va a tener ese contenido espeso que es el meconio. Cuando se produce el nacimiento, el niño traga ese líquido, ¿no? Y se va a absorber el agua, como ocurre normalmente, pero el espeso del meconio va a quedarse a nivel de los alveolos, llevándonos a una neumonitis química, ¿no? Entonces, esta aspiración de líquido amniótico con el meconio es lo que se conoce como el SALAM, síndrome, ¿no? de aspiración de líquido amniótico meconiano, ¿no? Una de las complicaciones severas de este cuadro es que pueda provocar, ¿no? la falta de intercambio gaseoso en el feto, ¿no? Va obstruyendo las vías respiratorias, con la consecuencia que va a interferir con la hematosis y el compromiso fetal, ¿no? Ya para entrar al diagnóstico, vamos a orientarnos que es muy importante poder establecer la edad gestacional, de preferencia con la ecografía del primer trimestre. Caso contrario, recurrimos a la fecha de última menstruación. La ecografía del primer trimestre ¿no? se la va a indicar por vía transvaginal. ¿no? Hasta las 3 semanas se va realizando la medición de lo que corresponde a la longitud cefalocaudal. Ya después de este periodo, vamos a establecer, ¿cierto?, lo que corresponde a la medición del diámetro biparietal, como también, ¿no es cierto?, de la longitud del fémur o el perímetro abdominal para poder establecer las semanas de gestación, ¿no? Recordando que es muy importante poder establecer, ¿no?, la vitalidad del producto, que ya se hace evidencia desde las 6 semanas del embarazo, ¿no?, de manera ecográfica. Sin embargo, se tiene que evaluar también de manera clínica, donde desde las 10 a 12 semanas se podía evaluar mediante el ecosón. A las 16 a 20 semanas lo vamos a hacer por el estetoscopio de Pinart para poder, ¿no es cierto?, corroborar la vitalidad del feto. Pero ecográficamente es muy importante establecer la edad gestacional en una etapa temprana. Ya después, cuando la paciente llega, ¿no es cierto?, a la evaluación, cuando sospecha el diagnóstico de embarazo prolongado, es muy importante considerar, ¿no es cierto?, valorar la madurez placentaria, donde vamos a ver estas calcificaciones que me va demostrando, ¿no es cierto?, los cotiledones que se han desarrollado, mostrándonos la madurez placentaria. Tendríamos que ver el índice de líquido amniótico que me evidencie el oligohidramnios que tiene la paciente, que son los aspectos que tenemos que evaluar, ¿no?, en todo cuadro de embarazo prolongado. Es muy importante establecer el diagnóstico precoz de la insuficiencia placentaria y para ello el estudio ecográfico Doppler me va a ayudar bastante, ¿no?, actualmente para poder valorar si el feto se encuentra en un estado de ¿no? Hipoxia o si se encuentra en un estado de acidosis, que es muy importante actualmente en la valoración de lo que es el bienestar fetal. Por tanto, hoy en día no puede faltar la valoración del estudio Doppler, estudio ecográfico Doppler de la arteria umbilical, ¿no?, y de las arterias umbilicales en realidad y la arteria cerebral media, para poder
evaluar, ¿no es cierto?, el bienestar del feto. Entonces, si bien de manera clínica podemos hacer la vigilancia prenatal mediante la valoración subjetiva, pero valoración de los movimientos fetales es un aspecto que no podemos olvidarnos, que la paciente nos vaya controlando, ¿no es cierto?, en la casa y si el feto se mueve o no. El poder solicitar, ¿no es cierto?, estudios como el estudio ecográfico para ver para medir el ILA y poder establecer si el embarazo cursa con oligohidramnios, el poder realizar pruebas de bienestar fetal y entre ellas podríamos considerar la cardiotocografía, como también idealmente hoy se va recomendando el estudio ecográfico Doppler para valorar el bienestar fetal, ¿no? Son los aspectos que no puede faltar dentro de nuestra vigilancia durante el control prenatal. La valoración del feto, entonces, ¿no es cierto?, es muy importante establecerla ya desde las 41 semanas, ¿no? Y es por eso que en esta etapa hay quienes ya van denominando, ¿no es cierto?, al embarazo en vías de prolongación. Si bien nosotros consideramos que hasta las 41 semanas, 6 días es un embarazo de término, ¿no? Sin embargo, hay autores que ya desde las 41 semanas van asociando al riesgo del feto y por ende hay un monitoreo más estricto y le van denominando como embarazo en vías de prolongación. Solo cumplidas las 42 semanas puedo considerar hablar de un embarazo prolongado, ¿no? Para ello se puede, ¿no es cierto?, aumentar la vigilancia y poder realizar, ¿no?, el estudio con la cardiotocografía, monitorizando la frecuencia cardíaca fetal en pacientes que no tienen contracciones uterinas, el test no estresante, o bien se le puede inducir, ¿no es cierto?, mediante la oxitocina, las contracciones uterinas y ver cómo la frecuencia cardíaca del feto se modifica en función de las contracciones uterinas en lo que viene a ser el test estresante. Y de esta manera poder, ¿no es cierto?, tener una mejor evaluación del estado fetal. Sin embargo, nuevamente insisto, actualmente el mejor estudio recomendado justamente es el estudio ecográfico Doppler, donde se evalúa el flujo a nivel de las arterias umbilicales, como también de la arteria cerebral media. Mediante la ecografía, es muy importante recordar, vamos a establecer la edad gestacional, pero no al final del embarazo, sino en el primer trimestre. Ya cuando sospechemos este cuadro, ¿no es cierto?, del embarazo prolongado, es muy importante poder evaluar lo que es el índice de líquido amniótico, que lo habíamos indicado. Poder estimar el peso fetal para poder asociar ya sea a una restricción de crecimiento intrauterino o a macrosomía fetal. Poder realizar la evaluación de malformaciones, ¿no?, sobre todo de tipo cerebral, que puedan ir orientados a la prolongación de la gestación. Podemos solicitar la madurez placentaria y poder evaluar las características de la placenta y poder orientar, ¿no es cierto?, ese grado de madurez y asociarlo a un problema de insuficiencia, por ejemplo, placentaria. De esta manera podemos evaluar, ¿no es cierto?, el estado del feto in útero y poder evaluar, ¿no?, la condición fetal. Es muy importante recordar que con la ecografía podemos estimar el peso fetal para poder orientarlo a la posibilidad de una macrosomía fetal. Si bien clínicamente también se puede hacer este cálculo, pero obviamente por la ecografía es mucho más fidedigno. Es más fidedigno considerando las complicaciones que van asociadas a un parto de un feto macrosómico, ¿no? La ecografía puede tener obviamente su margen de error, que va en un promedio de los 500 gramos. No nos olvidemos que es un método de diagnóstico operador dependiente, por tanto depende mucho de quién realiza las determinaciones ecográficas, ¿no? Vamos a encontrar la presencia del oligohidramnios, que se puede, ¿no es cierto?, valorar justamente mediante el cálculo del ILA, y esto va asociado, hemos indicado, justamente a la posibilidad de compresión del cordón, ¿no?, que pueda ir relacionado, y si hay liberación del meconio, obviamente el meconio aparece más espeso y puede repercutir en mayor medida justamente el aspecto respiratorio del feto en caso de que, ¿no es cierto?, ingiera este líquido espeso mezclado con el meconio a la vía respiratoria, ¿no?, una vez producido el nacimiento. Entonces, es muy importante poder evaluar este aspecto.
Sin embargo, el estudio Doppler, nuevamente insistir, el estudio Doppler nos permite valorar el bienestar fetal y asociar a la pérdida del bienestar fetal en lo que nosotros denominamos el sufrimiento del feto. En relación al pronóstico, ¿no? El pronóstico materno no se modifica, es el mismo que para cualquier otra gestación de término. Sin embargo, existe mayor riesgo de complicaciones, pero relacionadas a las medidas que vayamos implementando para resolver un embarazo postérmino. Por ejemplo, la conducta está vinculada a la inducción del parto y el uso de la oxitocina o el misoprostol no pueden tener sus efectos secundarios o adversos, que ese sería el aumento, ¿no es cierto?, del riesgo a la madre. Lo propio, si se decide por la cesárea, ¿no?, el pronóstico va en relación justamente de las complicaciones relacionadas a la intervención quirúrgica. Por tanto, el embarazo prolongado como tal no aumenta el riesgo a la gestante, sino el riesgo relacionado a la conducta que vayamos a seguir, ya sea relacionado a la inducción o a la cesárea. En cambio, sí se observa el pronóstico comprometido en el feto, donde se ha visto que hay mayor morbilidad, hay mayor mortalidad, ¿no es cierto?, asociado a este cuadro, donde se observa que hay mayor riesgo de muerte del feto, no próximo o durante el trabajo de parto, o en los primeros minutos posterior al nacimiento, y por tanto la mortalidad perinatal está aumentada. Podemos asociar al sufrimiento fetal, a la distocia de hombros, a la insuficiencia placentaria por el compromiso de las vellosidades coriales, la compresión del cordón, ¿no?, que habíamos indicado que se puede evidenciar por los DIPS 3, o bien problemas del SALAM, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconiado, justamente en relación al compromiso fetal, que es mucho mayor en el embarazo postérmino que en un embarazo de término. ¿Cuál va a ser nuestra conducta? Fundamentalmente la conducta está destinada a concluir, finalizar el embarazo. Debemos concluir el embarazo. Consideremos que idealmente la manera de concluir el embarazo es por vía vaginal, el parto. Por tanto, está indicada la inducción. Ya no puede seguir caminando una paciente que tiene embarazo postérmino. Debe interrumpirse el embarazo y para eso vamos a indicar la inducción. Y la inducción busca fundamentalmente la maduración del cérvix y que se inicien las contracciones uterinas para permitir el progreso de un parto. Inducir es iniciar contracciones uterinas en una paciente que no tiene o que no está en trabajo de parto, Entonces, para ello es muy importante que aprendan esta escala denominada escala de Bishop. Esta es la escala de Bishop modificada que tienen que aprender. Cuando hacemos referencia a la escala de Bishop, es una escala que permite valorar la madurez cervical, la madurez del cuello uterino, y que va a permitirnos, mediante la evaluación de 5 parámetros, a los cuales les va a dar puntaje desde el 0 hasta los 3 puntos, dependiendo, ¿no es cierto?, el criterio o el parámetro que vamos a evaluar. Si consideramos la evaluación de la dilatación, ¿no?, le vamos a dar un puntaje de 0 cuando el cérvix está cerrado, puntaje de 1 cuando hay una dilatación de 1 a 2 centímetros, de 2 si la dilatación es de 3 o 4 centímetros y 3 si tienes dilatación de 5 centímetros o más. El borramiento es el adelgazamiento del cuello, que le vamos a dar un puntaje de 0 si el borramiento es de 0 a 30%, 1 si está borrado en un 40-50%, 2 60-70% y 3 cuando es igual o mayor al 80%. El cuello, ¿no es cierto?, si está rígido le damos un puntaje de 0, si tiene una consistencia reblandecida, puntaje de 2, y algo intermedio, un puntaje de 1. La posición, el cuello al inicio es posterior, habíamos dicho en varias oportunidades, le damos un puntaje de 0. A medida que va madurando el cuello se va centralizando, puntaje de 1, y se vuelve anterior, puntaje de 2. El descenso de la cabeza, ¿no? El descenso de la cabeza. Si la cabeza está libre, si está móvil, está rechazable, ¿no es cierto?, entonces tenemos que considerar un puntaje de 0. Pero si la cabeza está, ¿no es cierto?, apoyada en el primer plano de Hodge, está insinuada, le damos el puntaje de 1 y le vamos a dar, ¿no?, un puntaje de 2 cuando la presentación está encajada.
sumamos estos parámetros y si el puntaje es de 6 o más, consideramos que el cuello tiene un viso favorable, es decir, el cuello está maduro, porque si el cuello está con un puntaje de 5 o de menos, tenemos un viso desfavorable, el cuello no está maduro. ¿Esto en qué sentido me puede ayudar? La conducta frente al embarazo posttérmino es la inducción del parto. Si tiene un visor favorable, puedo iniciar la infusión de oxitocina para iniciar las contracciones uterinas. Pero si tiene un visor desfavorable, entonces idealmente tengo que ayudar a los cambios cervicales y eso lo voy a lograr con el misoprostol, que es un análogo sintético de la prostaglandina E1 que ayuda, ¿no es cierto?, a retener líquido a nivel del cervix y va disminuyendo las fibras de colágeno a nivel cervical y eso favorece a que el cuello se reblandezca y empiece a tener cambios de madurez. Se va a empezar a dilatar, se va a empezar a cortar y va a desencadenar, obviamente, el trabajo del parto. Entonces, en un viso desfavorable, recomendación iniciar con misoprostol. Y si estamos con un viso favorable, podemos iniciar con misoprostol como también con oxitocina en cuanto a la inducción. Sin embargo, ¿no es cierto? Es muy importante establecer, ¿no?, la inducción de primera medida, ¿no? Pero si el niño muestra datos de sufrimiento fetal, ¿no?, o puede haber un compromiso en la frecuencia cardíaca fetal producto de las contracciones, ¿no?, poder plantearnos la posibilidad de la cesárea, Y con eso terminamos el tema para poder contestar las preguntas que puedan tener en relación al